Hermanos, hermanas, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta catequesis de papás, esperando que todos se encuentren bien en compañía de su familia. Esta es la semilla 36 del curso Historia de la Salvación, nuestra propia historia. Y como siempre, antes de iniciar, nos vamos a poner en oración. Si están sentados, por favor nos ponemos de pie. Nos vamos a persignar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te saludamos. Buenos días. Gracias por un nuevo día que nos regalas, por un nuevo amanecer, por toda la naturaleza, por tu amor inmenso y misericordioso. Amado Jesús, gracias porque nos permites estar aquí reunidos esta mañana. Te pedimos perdón porque no hemos podido poner en práctica tu palabra, por los errores, la falta de amor para nuestros hermanos. Te pedimos que nos ayudes con tu divino Espíritu Santo para que se derrame en cada uno de nosotros. Abra nuestra mente y nuestro corazón. A ti, Mamita María, te agradecemos tu protección y que sepamos imitarte en el servicio a los demás, que nos acompañes para llegar a tu Hijo Jesús. Amén. Semilla 36. Palabra de los profetas. Hablemos de la palabra para que podamos entender. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie. Dios dijo: hágase la luz, y hubo luz. Entonces, Dios era la palabra. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Ninguna persona ni los profetas han visto a Dios, solo lo conoce su Hijo Jesús. Todos escuchan la voz de Yahvé, o sea, la voz de Dios. Y si recordamos en la semilla anterior, escuchamos cómo Dios, o sea, la voz, le prometió a Abraham la tierra que emana leche y miel. Así es, pues, como Dios formó a su pueblo mediante su palabra, que es viva y eficaz, más punzante que una espada de dos filos, que no vuelve a él sin haber cumplido su misión. O sea que su palabra penetra, nos toca, y debemos cumplirla hasta lo último. Es por eso que elige a hombres especiales y carismáticos, llamados profetas, que escuchan la palabra. ¿Qué es un profeta? Es receptor y transmisor. El profeta no solo habla de Dios, habla en nombre de Él. Hablar de Dios lo puede hacer cualquier persona, pero en su nombre solo aquellos que sean llamados. El profeta es receptor y transmisor al mismo tiempo. Receptor, que descubre el plan de Dios. El profeta es, ante todo, un hombre que escucha a Dios, sensible para captar los mensajes divinos y descubrir el plan salvífico. Cabe recordar que todos nosotros los bautizados tenemos una misión. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20. Por eso también somos profetas, sacerdotes y reyes. Somos receptores y transmisores. Recibimos y transmitimos. Nadie da lo que no tiene. Si el profeta comunica con mensaje de Dios, es porque antes lo ha recibido. Se puede decir que es un hombre de Dios, porque siempre vive en su presencia y lo ha hecho el centro de su vida.
Su cualidad más importante es descubrir e interpretar el misterio de Dios y su plan salvífico. El mensaje puede llegar de muy diferente forma, a través de la vista, el oído o el sueño, pero mayormente por una inspiración. Recordemos que también en el bautismo recibimos al Espíritu Santo que vive siempre en cada uno. Inciso B. Transmisor e intérprete. El mensaje que ha recibido lo comunica a los demás. Antes ya estuvo en comunicación con Dios y pidió ayuda del Espíritu Santo que sin Dios no se puede nada. Dios utiliza a los hombres que usará sus propias facultades para manifestar a la humanidad el misterio de su plan de salvación. Está consciente de que solo es instrumento de Dios. Su misión se apoya en 3 pilares. Por un lado, la experiencia de Dios y por el otro, su amor al pueblo elegido y finalmente su visión de salvación universal. Es el hombre del futuro. Inciso B. Vocación profética. Nace de la iniciativa divina que lo llama de una manera irresistible. Amós capítulo 7, versículo 15 dice: Yahvé me tomó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y Jeremías capítulo 20, versículo 7: Me ha seducido Yahvé y me dejé seducir por ti. Me has agarrado a la fuerza y saliste ganando. Como escuchamos, Dios escoge a quien Él quiere, hombres o mujeres, aristócratas, labradores o pastores, adultos, adolescentes, desde el seno materno, sacerdotes o laicos. La palabra divina es motivo de un compromiso total que ordinariamente le cuesta el prestigio y hasta la vida. Por eso el elegido se resiste o se niega. Sin embargo, es una motivación irresistible. Inciso C. El mensaje de los profetas. Su mensaje puede presentar muchas facetas que podemos resumir en 4. 1. Severo. Rígido con la infidelidad del pueblo. Es áspero e inflexible en todo lo referente al pecado. Inciso 2. Consolador. De parte de Dios, reconforta y reanima a su pueblo. El libro de la consolación, que es la tercera parte del libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 55, es una de las cumbres de la profecía. Inciso 3. Eficiente. La palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir y educar en la justicia. La palabra divina siempre purifica, sana y forma a su pueblo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Inciso 4. Motivador. Alienta al pueblo para que se entregue con más pureza y santidad. Inciso A. Monoteísmo. El profeta define los derechos divinos. Lucha contra los cultos paganos y las tentaciones de la fe de su pueblo. El único Dios de Israel debe ser Yahvé, que no deja lugar para otros dioses. Los profetas afirman la impotencia de los falsos dioses y la vanidad de los ídolos. Oseas capítulo 27, versículo 15, Jeremías capítulo 2, versos 5 al 13. Inciso B. Fidelidad a la ley, compromiso de vida.
Los profetas adquieren una aguda conciencia del pecado, sea colectivo o personal. Miqueas sintetiza la voluntad divina para su pueblo y dice: practica la justicia, ama misericordiosamente, camina humildemente con tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Los profetas son los más críticos, más severos de la injusticia social, ya que el pecado los separa de Dios. Mesianismo. Las profecías mesiánicas se encargan de ir delineando los rasgos más vivos y preciosos, y es necesario preparar el camino. Gracias a los profetas se vislumbra el día de Yahvé como una época de felicidad en un clima de justicia, santidad. Isaías capítulo 29, versículos 19 al 24. Conversión interior y perdón divino. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. Conocimiento de Yahvé, paz y gozo. Isaías capítulo 2, versículo 4. Dios había prometido a David la permanencia de su dinastía en el trono de Israel. Segunda de Samuel capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque el Mesías saldrá del linaje de David, es decir, del pueblo de Israel. Isaías capítulo 11, versículo 1. Será y estará lleno de conocimiento, de paz y gozo. Isaías capítulo 2, versículo 4. Justicia y santidad. Isaías capítulo 29, versículos del 19 al 24. Isaías lo describe como Emmanuel, Dios con nosotros, y nacerá de una doncella. Isaías capítulo 7, versículo 4. Y para Jeremías es Yahvé. En estos dos hombres resumen el ideal mesiánico. Estos hombres carismáticos han descubierto el misterio de la venida del Mesías y se acelera la marcha hacia Cristo. Por eso todas estas profecías se cumplen en el Nuevo Testamento. Los profetas con su vida y su mensaje están marcados con el signo pascual, muerte y resurrección. El profeta anuncia y denuncia el amor de Dios y su pueblo, los hacía luchar contra los falsos profetas que querían quitarle el rebaño al pastor de Israel, según la tradición. Isaías y Jeremías mueren como mártires, crucificados y con la cabeza hacia abajo, lo contrario de Jesús. Hoy también escuchamos a los falsos profetas. El profeta del liberalismo o capitalista que se preocupa por tener más de lo necesario y guía a la economía en un estado de injusticia. El profeta que predica la satisfacción desordenada de los sentidos. Por ejemplo, los valores de la comodidad, lujo y prestigio. Adquiere objetos considerados como signo de poder. Estas cosas lo hace para ser menos libre, menos dueño de sí mismo y menos capaz de servir. Otro falso profeta proclama una autonomía frente a Dios. Predica que con su técnica y sus capacidades de desarrollo hará una sociedad perfecta sin que Dios tenga algo que hacer en este campo, y no deja que Dios transforme lo más íntimo de su ser. También el comunismo es un falso profeta que engaña a los hombres de nuestro mundo, anunciando una era parisíaca en una violenta lucha de clases.
Todos ellos son falsos profetas de nuestros días. No hablan las palabras de Dios. Morirán ahogados en su absurdo. Pero la palabra de Dios no pasará. Número 6. Destierro y retorno. Nadie como Israel puede exclamar con orgullo: ¿hay alguna nación que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé nuestro Dios siempre que lo invocamos? Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. El pueblo se prostituye, su corazón se va en pos de dioses fabricados, levantando altares a los dioses de los pueblos vecinos. Dios amonesta a su pueblo por medio de los profetas, pero no recapacita. Por eso viene el mayor desastre de Israel, el cisma y la deportación. A. Cisma político. A la muerte del rey Salomón, su reino se dividió en dos. En el norte, 10 tribus forman el pueblo de Israel. Samaria es elegida como capital. Al sur, Judá y Benjamín forman el reino de Judá, quedando Jerusalén como capital. La unión de las 12 tribus se resquebraja, se precipita al desmoronamiento a causa de su infidelidad a la alianza. B. Cisma religioso. Al cisma político le sigue la división religiosa. El pueblo de Israel perdió su unión con Yahvé, por eso se desintegró interiormente. En el pecado está su penitencia. Quien se aleja de Yahvé pierde su unidad interna, se aleja de los hermanos y se desintegra en su persona. Pero no todo termina allí. El cisma político y la herejía religiosa le siguen la peor causa de infidelidad creciente al divino Dios, al único Dios. El pueblo elegido pierde así su razón de ser. En estas circunstancias, Dios ya no estaba obligado a seguir prefiriendo al pueblo de Israel, mas no por eso Él se olvidó de su promesa y busca a cualquier precio que el pueblo regrese como cuando su entrega era total y de obediencia a la ley era generosa y fiel. C. Deportación. Dios utiliza el dolor y el sufrimiento como medio de educación. Primero deporta a sus hermanos del norte. Toque de atención para que Judá de la promesa se convierta antes de correr la misma suerte. B. A. Caída del reino del norte. Hacia el año 721, Sargón II, al mando del ejército asirio, toma la capital de Samaria. Ya a sus habitantes los lleva como cautivos a Nínive, y ellos persisten en su pecado. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 14 al 16. B. Caída del reino del sur. El celo amoroso de Dios ya no soporta la infidelidad de los suyos y recurre a la purificación mediante el sufrimiento, porque ya no queda otro medio. Esta situación de miseria en que viven le haga reaccionar y vuelvan sus ojos nuevamente a Dios. Se trata de una educación para el pueblo, pero de ninguna manera está ausente el amor divino. En el fondo está su misericordia que corrige a quien ama. Leer por favor estos textos de Crónicas 36, 17 al 20. Del maravilloso templo de Salomón no queda piedra sobre piedra. El arca de la alianza, que era signo de presencia de Dios y la prueba de la fidelidad, desapareció para siempre. La tierra que emana leche y miel
se convirtió en una tierra abandonada, donde crecía la zarza y el espino. El pueblo elegido y depositario de las promesas, Judá, fue disperso en medio de las naciones. El reverso de los designios divinos. Sin duda alguna, a la luz de la lógica humana, en sus absurdos, Dios tenía un misterioso plan para el bien del pueblo. Dios tiene poder para sacar provecho hasta de los desastres que el pueblo se provoca a sí mismo. Se convierte en motivo de alabanza a la sabiduría de Dios. Ciertamente que consecuencia de su pecado, Dios castiga la infidelidad tantas veces denunciada por los profetas. En esta crisis está presente la mano amorosa de Dios que reprende al que ama. A raíz de los acontecimientos, la palabra de Dios es tomada en serio y recobra su antiguo prestigio gracias al exilio. Nacen las sinagogas para escuchar y meditar la palabra de Dios. En esta etapa de purificación, el dolor como la palabra de Dios acrisola. Dios no solo perdona el pecado, sino que sana al pecador y le da una nueva oportunidad. Dios llama al pueblo a dar un nuevo paso en formación y educación, ya que había llegado a ser como valle de huesos secos. Recobra vida gracias al destierro. Los desterrados, lejos de sentirse abandonados por Dios, experimentan su presencia en medio de ellos, porque Él está donde quiera que se invoque su nombre. Gracias al destierro se comprende mejor la trascendencia divina. Gracias al destierro, Israel deposita su fe únicamente en Yahvé. Él será el pastor que los conduzca a su patria. En el exilio se descubre que el dolor y el sufrimiento son medios para educar al pueblo. No son para sufrir, sino para evitar dolores mayores. No son para sufrir, sino para no morir. Dios es maestro y señor de la historia. El destierro no es sino la oportunidad que Dios nos brinda para nacer a una nueva vida. El dolor, el silencio, la soledad y la cruz, cuando se pierde todo, son para recuperar en una perspectiva nunca imaginada. Bendito destierro. Gracias a la deportación sufrida, pueden esperar lo que se espera y vivir como se vive. Bendito exilio que da su justo valor a los bienes temporales para poder apreciar lo trascendente. Bendita soledad que recobra lo que se ha perdido. En una palabra, bendito sea Dios que nos educa y forma, aunque ni nosotros ni nadie lo comprenda. El sufrimiento no es para matarnos, sino para hacer morir en nosotros lo que no nos deja vivir. Retorno a la tierra prometida. Restauración de la dignidad y reconstrucción material. Surge el imperio persa con Ciro el Grande, que destruye Babilonia, que oprime al pueblo de Dios. Ciro expide un decreto que permite el retorno de los exiliados y la reconstrucción de Jerusalén. Encabezado por Zorobabel, regresa el primer contingente de expatriado. Busquemos Salmo 126, capítulo 1, versículos 3 y 5. Se fueron tristes y llorando, regresan felices y cantando. Salmo 126, versículo 6. ¿Dónde está el secreto de este milagro? Comienza la tarea de reconstrucción de la ciudad y sus murallas. Los samaritanos se burlan y se oponen.
pero no se desaniman. Sí se puede, siempre hay samaritanos que se oponen a la restauración de nuestras murallas. Estrategia de reconstrucción. Lo primero que hacen es reinstalar el culto para darle su lugar a Dios. Se reconstruye la ciudad con las mismas piedras de Jerusalén destruida. Ya no lloran y se lamentan por lo que les hicieron los babilonios. Reconstruyen su hogar aunque se opongan los samaritanos. No se puede continuar mirando el pasado o vivir encadenado a experiencias dolorosas. Hay que aprovechar este trampolín para dar un salto. De esa forma, la triste experiencia del pasado no se desperdicia, se aprovecha. Muy bien, hermanos, aquí terminamos esta historia de la semilla 36. Les sugiero que cuando la estén escuchando tengan a la mano cuaderno y lápiz o pluma y vayan anotando los textos bíblicos. Algunos son largos y tenemos poco tiempo para leerlos todos. Por eso ustedes lo harán cuando dispongan de él. Gracias por su tiempo. Ojalá que vayan reflexionando para nuestra propia salvación. Y cuando nos hagan caer, recordemos que tenemos el sacramento de la reconciliación y volvamos nuevamente a Dios, a Jesús misericordioso. Como siempre lo hacemos, despidámonos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora saludamos a Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, danos tu bendición y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su atención. Mi nombre, Mari Ramos. Bendiciones para todos.